Ok, muy Perdón. buenas tardes a todos los compañeros ponentes y profesores. Ante ustedes, bueno, tengo la presentación por la compañía Norma Metro de Caracas y el IUT Región Capital, que lleva por nombre Optimización del proceso de soldadura de reparación de los chasis de primera generación de los trenes de la compañía Anónima Metro de Caracas, por Reyes Rodríguez, los tutores profesora Gladys Navas y profesor Jorwin Tubiñez. A continuación tenemos una pequeña introducción de lo que es el bogie. El bogie es el componente que conforma la carrocería de los trenes, ¿no? Los trenes de todas las generaciones del metro. El bogie está constituido por dos semichasis articulados entre sí y por una traviesa. Los semichasis están fabricados de un acero especial de norma francesa AFNOR A32051. En sus partes, como lo logramos ver aquí en la parte de láminas del chasis, el larguero, en sus partes laminadas está fabricada acero AFP A42FP, el grado, que es un acero similar al acero al carbono, y la parte central moldeada en la parte, como vemos aquí, la parte central, con otro acero fundido, en este caso de grado E2345M. Los bogies motrices son los de primera generación tecnológica, a diferencia de los bogies que no son motrices, que son de la digamos que los que están en el resto del tren, no poseen tracción propia, ¿no? Entonces, los motrices tienen un peso mayor a los otros que no son motrices, puesto que ellos reciben los esfuerzos de carga del bogie y los transmiten a los ejes. Además de eso, ellos poseen también la parte del rodamiento del tren y la suspensión, que es la parte de la suspensión de los pasajeros, ¿verdad? Estos chasis y a su vez la traviesa, que la parte superior, que logramos ver aquí en la parte donde está el bogie constituido aquí, también está fabricado el mismo acero, pero de la parte moldeada. Ellos son soldados todos en los puntos más débiles de los puntos de soldadura, son soldados por soldadura de arco metálico protegido. Sus velocidades de enfriamiento son rápidas y controladas, por lo que deben ser, además de que deben tener una microestructura especial, deben también tener un proceso de fabricación especial para evitar lo que es el agrietamiento. Aquí en la parte izquierda podemos ver los puntos de soldadura, que son las zonas unidas o las uniones del larguero del chasis, y son identificados según norma o procedimientos internos de la empresa Metro, la compañía Norma Metro de Caracas, por letras, ¿no? OML, las que observamos aquí en la figura, ¿no? Y la C, como podemos observar aquí en la línea, la C es la zona que se va a estudiar en el presente trabajo, o que fue estudiada en el presente trabajo. Aquí se identifican lo que son las fisuras, ¿verdad? Como un ejemplo de lo que son observadas, de cómo son observadas las fisuras o cómo aparecen ellas en los cordones de soldadura. Viendo aquí cordón de soldadura y las líneas aquí en la parte superficial, muchas veces, además de ser superficiales, también atraviesan la profundidad del chasis, llegando inclusive a atravesar todo el componente y ser motivo de inmovilización y reparación posterior. Posteriormente a lo que ha sido desde su fabricación hasta los actuales años, han aparecido fisuras que han llevado a la empresa a obtener digamos, a establecer criterios de aceptación y rechazo en función del tamaño de las fisuras que han aparecido. Siendo en el año 2008, por el Comité de Seguridad del Sistema bogie de la empresa, establecidos específicamente en la zona C, criterios de aceptación y rechazo. Muy aparte de lo que son los criterios de aceptación y rechazo de la empresa, que han sido establecidos desde su momento de fabricación. ¿Por qué? Debido a que en esta zona es una zona crítica.
es la unión, digamos, de la parte moldeada del chasis con la lámina del acero laminado. Entonces, entre los criterios de aceptación y rechazo más importantes, ¿verdad? Debemos considerar que, por ejemplo, en el punto de la parte de la soldadura, en el punto 3, aparecen cordones de soldadura superficiales, como observamos anteriormente, aparecen otros cordones de soldadura alrededor de la profundidad del cordón de soldadura que superan los 6 milímetros de soldadura, 6 milímetros de profundidad. Al superar los 6 milímetros de profundidad, según estos criterios, el chasis debe ser reparado, inmovilizado y reparado. Además de esto, en el punto 5, también hay otros criterios en el cual se establece que en la lámina, si la soldadura, la fisura o la grieta supera los 2 milímetros de profundidad, él debe ser inmovilizado y posteriormente reparado. Como una pequeña parte de explicación de lo que es de lo que fue el marco teórico, breve, se explica que el acero de fabricación de los chasis fue establecido según norma, como dije anteriormente, AFNOR, la norma AFNOR NF A36205, grado A42FP, el cual establece que la composición química de estos chasis debe ser la siguiente: entre un 0,20% máximo de carbono, 0,35 máximo de silicio, máximo 0,60 de manganeso, aproximadamente 0,04 de fósforo y azufre. También establece que entre las propiedades mecánicas debe ser una resistencia máxima a la tracción de 410 a 490 newton por milímetro cuadrado, que posteriormente fue caracterizado para verificar todas estas propiedades según norma, ¿no? También se estableció que se establece, según estos criterios, y según norma AWS, que fue posteriormente caracterizada, ¿verdad? Que en la temperatura se debe hacer un precalentamiento para estos aceros, porque ellos contienen manganesos porcentajes de manganesos mayores a 1%, y es que un criterio obligatorio que debe tenerse en cuenta para estos aceros. Entre el procedimiento experimental, brevemente se explica que ellos en la fase se hicieron 3 fases, o sea, se desarrolló en 3 fases. La primera fase fue de revisión de normas internacionales para corroborar que efectivamente los procedimientos estaban establecidos de acuerdo. El WPS, que era el procedimiento de soldadura y de fabricación de chasis, estaba bajo los criterios, bajo las normas, pues. Y en una fase 2 que explica brevemente la soldadura de fabricación, la microestructura de la soldadura de fabricación. La fase 3, en la cual se caracterizaron varias láminas siguiendo otras temperaturas de precalentamiento y de postcalentamiento, para verificar en cada una cuál sería la mejor propiedad obtenida y si los resultados obtenidos estaban de acuerdo a las normas. En una muestra 1 se hicieron 6 muestras con las siguientes características, siendo la fase 1, digamos que la muestra patrón, la muestra 1 de la fase 3 fue una soldadura sin tratamiento térmico. En una fase 2, una muestra 2, se verificó un tratamiento térmico de precalentamiento, como se hacía la reparación en el taller, con un postcalentamiento a 360 grados centígrados sin precalentamiento. Posteriormente hubo otra probeta en la cual se le hicieron unas 2, 3, 4 y 5, las cuales fueron llevadas a tratamiento térmico de revenido posterior a la soldadura, y se aumentando la temperatura hasta llegar a 400 grados centígrados para verificar cuál sería la temperatura de fragilización. Siendo la última, la probeta, la número 6,
con tratamiento térmico de mejora, en la cual, aquí podemos observar, ¿no? Muestra 3, 4 y 5. Y la 6, se hizo un tratamiento térmico de mejora con precalentamiento como lo establece el código o el WPS de fabricación del mismo, donde se establece que debe llevar un precalentamiento a 120 grados centígrados más un postcalentamiento a 360 grados centígrados con 2 cordones de soldadura, 2 o 3 cordones de soldadura. Posteriormente, después de obtener las probetas y hacer microestructura, metalografía en cada una de las probetas, se hicieron la caracterización de las muestras mediante los ensayos mecánicos, siendo los mismos ensayos dobles libres según la norma AWD de 1.1, luego ensayo de tracción según la norma STM 813, norma de dureza, perdón, ensayo de dureza, y en la misma, antes de hacerle los ensayos destructivos, se hicieron las caracterizaciones con análisis químico. En los resultados podemos observar, primeramente, la microestructura obtenida, siendo la microestructura de la probeta esta, que voy a mostrarle a continuación, la de la soldadura original del chasis de estudio. En la muestra A o en la fotografía A, podemos observar todas las zonas del cordón de soldadura, las zonas de soldadura, siendo las del cordón de soldadura la parte superior. Posteriormente se vio la zona SAT de grano fino, una zona SAT de grano grueso y la de metal base. Aquí podemos observar que en la parte del cordón de soldadura se observa claramente una microestructura Widmann-Staten, bordeando a la perlita que en toda la parte del cordón de soldadura. Igualmente podemos observar en la parte del metal base perlita y ferrita. Posteriormente observamos la muestra sin tratamiento térmico en las mismas zonas del cordón vistas anteriormente. Esta no tiene tratamiento térmico. Se observa también la ferrita Widmann-Staten bordeando la perlita. Sí, me silenció. Bueno, sí. Disculpa, te he silenciado sin querer. Adelante, por favor. Ok, disculpe. Bueno, sí, observamos la misma microestructura de la probeta anterior, evidente de que, por supuesto, del proceso de fabricación del mismo, del chasis. En la parte del cordón de soldadura, como vemos ferrita, vemos perlita. En el metal base vemos, como se observa en la figura F, perlita, perlita laminar y ferrita, bordeando la perlita. Posteriormente, en la siguiente muestra, la muestra con tratamiento térmico de poscalentamiento a 360 grados centígrados, que es la condición de reparación en taller que se ha venido haciendo desde que se ha comenzado a reparar el mismo. Se observa también la misma microestructura en las figuras A, con cordón de soldadura con ferrita Widmann-Staten y perlita, bordeando la perlita. Posteriormente otra zona más abajo de SAT de grano grueso, SAT de grano fino y metal base en la parte final. Aquí observamos la misma microestructura, lo que quiere decir que las condiciones de tratamiento térmico son las mismas que las anteriores, o sea que no ha habido ningún cambio. En las muestras con tratamiento térmico de revenido a 400 grados centígrados, que fue las que se realizaron en horno, en esta muestra se observa un cambio microestructural donde se evidencia, como podemos observar en las 4 figuras, se observa una ferrita laminar, una ferrita Widmann-Staten, pero bordeando con otra estructura llamada cementita con muchas impurezas. Esto evidencia, y la ferrita bordeando la perlita. Esto evidencia que hay un cambio debido a una fragilización, aumento en la dureza, que fue corroborado con los ensayos mecánicos realizados posteriormente, donde se observa que en esta probeta, tanto la dureza como lo que es la dureza
aumenta considerablemente y la resistencia a la tracción también aumenta, pero disminuye la ductilidad. En las muestras con tratamiento térmico de precalentamiento más poscalentamiento, fue la última que se realizó con la mejora, se observa claramente en la figura A una microestructura con una línea de fusión, separando lo que es el cordón de soldadura y el metal base, la zona del metal base. Evidente de que en esta probeta, en esta zona sí se alcanzó, en la misma muestra, sí se alcanzó la temperatura de fusión. Y posteriormente se observan todas las zonas con microestructura de normalizado. En la muestra, perdón, en la foto B, se observa más claramente la línea de fusión a mayor aumento, bordeando lo que es la zona afectada por el calor. Posteriormente, en la misma zona afectada por el calor, una migración de los granos de carbono o la parte de carbono hacia lo que es el cordón de soldadura. Posteriormente se ve aquí en el metal base, perdón, en esta zona, que hay zonas de perlita y zonas de ferrita. Luego se observa en más detalle el cordón de soldadura, donde evidenciamos claramente la ferrita con bordeando la perlita, en muy poca cantidad. Y aquí en la fotografía F, la perlita con la ferrita, en la parte metal base. En el ensayo de tracción, que es un cuadro resumen de los resultados obtenidos, podemos observar que en las seis muestras ensayadas, fueron, como les dije anteriormente, el esfuerzo máximo, la probeta que alcanza el esfuerzo máximo a la tracción fue la de la mejora, que es la probeta 6, ¿verdad? Un considerable aumento en la rigidez, pero también un aumento en lo que es la parte del alargamiento, lo que quiere decir que es la que permite obtener las mejores propiedades, porque la probeta 5, aun cuando tiene tiene valores similares a los de la mejora, tiene un valor de rigidez muy elevado, considerablemente muy elevado, lo cual fue corroborado en los ensayos posteriores de dureza y de análisis microestructural, y permite establecer que el mismo requería digamos, una homogenización en la soldadura, o lo que es conocido como un precalentamiento. O sea, era necesario realizar un precalentamiento para mejorar las propiedades. Aquí podemos observar el gráfico de esfuerzo versus deformación en las probetas de tracción, donde observamos, como vimos anteriormente en el cuadro, que las mejores propiedades las obtiene la probeta 6, con un valor de esfuerzo máximo de la tracción más elevado, 450 newton por megapascal. Como conclusiones, puede establecer que la probeta de tracción para la condición de la mejora presentó las mejores propiedades de tracción. ¿Por qué? Porque su valor de resistencia máxima a la tracción fue la más elevada de las 6, obteniéndose un valor de 450 megapascales, un valor de alargamiento considerablemente elevado de 32.70% para una deformación también alta de 41.94%, siendo la condición que presentó el menor valor de rigidez de 1.730 kilogramos fuerza por milímetros. Las láminas soldadas con tratamientos térmicos de revenido en horno se realizaron con la finalidad de evaluar las propiedades de soldadura de este acero a medida que iban aumentando las temperaturas hasta llegar a los 450 grados centígrados, en la cual se obtuvo las mejores propiedades solo en los ensayos de microdureza Vickers y en tracción, donde se reportaron valores similares a los obtenidos en la condición de la mejora. La lámina soldada con tratamiento térmico de poscalentamiento con la condición de trabajo en taller a 360 grados centígrados presentó también resultados muy similares a los de la mejora. A los obtenidos en el ensayo de tracción, pero sus resultados no fueron los esperados. ¿Por qué? Porque se obtuvo una microestructura de ferrita Widmanstätten que propiciaba, que como ya se conoce, propiciaba las variaciones considerables en la dureza, promoviendo
el posterior agrietamiento de las mismas en las zonas soldadas. ¿Existe una condición de mejora? Claro que sí existe una condición de mejora para la soldadura de reparación de los chasis del metro de Caracas, pese a que el mismo tiene su especificación técnica desde el año 97, conocido como PQR 4038. No se cumplía a cabalidad, quizás por desconocimiento u otras razones. Esta corresponde a la lámina soldada con tratamiento de precalentamiento a 120 más poscalentamiento a 360 con 3 cordones de soldadura, la cual presentó las mejores propiedades en todos sus análisis microestructurales y propiedades mecánicas, con una microestructura de normalizado, que a su vez permitió obtener los mejores resultados en los demás ensayos de mecánicos. Muchas gracias.